Bienvenidos a un emocionante viaje por Marruecos. En este episodio te llevaré desde la vibrante ciudad de Marrakech hasta las mágicas dunas del desierto del Sahara, donde vivimos una experiencia única al acampar bajo un cielo estrellado. Pasear en dromedarios, disfrutar de un atardecer espectacular y aprender sobre la cultura berebere mientras disfrutamos de su música al caer la noche. Quédate hasta el final del video en esta aventura inolvidable mientras exploramos la cultura, la belleza natural y la hospitalidad de Marruecos. Buenos días amigos, hoy nos vamos de tour por Marruecos y es que el día de hoy nos encontramos en Marrakech y vamos en un tour de 3 días al desierto, así que hoy comienza nuestro recorrido. Estamos ahora en el transporte que nos va a llevar. Nosotros decidimos contratar un tour grupal que te hacen todo, te recogen al hotel, te llevan al desierto, incluye las noches en el desierto, así que en este video les voy a ir explicando todo de cómo va a ser este tour, las paradas que vamos a hacer y todo este recorrido de esta aventura que estaremos viviendo en Marruecos. Nuestro día comenzó desde muy temprano. A las 6 de la mañana estábamos listos desayunando en el buffet del hotel para luego estar en el lobby a las 7, ya que a esa hora nos recogería nuestro transporte para así arrancar este tour. Hicimos varias paradas para recoger a las demás personas que viajarían con nosotros, ya que esto es un tour grupal. Y bueno, dentro de las opciones que la empresa ofrece, tienen diferentes hoteles que puedes escoger para alojarte en la ciudad de Marrakech. Esto va a hacer que varíe también el precio de tu paquete. Pues me llamo Mohamed, el conductor se llama Ibrahim. Y lo demás, primero creo de Argentina, ¿no? Sí. El Che. Sí, boludo. ¿Mi familia? Venezuela. Venezuela, chévere. Chévere. Che. Che. Salona molde. Pues bienvenidos a Marruecos. Hoy día vamos a tener un largo camino. Vamos a hacer como unos 350 kilómetros hacia el sureste del país. La primera parada va a estar de aquí a 1 hora y media en las montañas del Alto Atlas. Ahí paramos, baño, sacar fotos, ahí sobre un pueblo ahí. Y desde allí tenemos 40 minutos. Paramos en la altura 2200, en las montañas del Alto Atlas. Desde allí 1 hora y media. Llegamos al pueblo donde grabaron las películas Gladiator, Game of Thrones. Ahí paramos también y allí tenemos una visita, van a caminar, andando. El día que van a caminar mucho es hoy día, el último día que van a tener la visita de Marrakech. ¿Vale? Y desde ahí almorzamos, ahí también donde vamos a almorzar. Y desde ahí al hotel, como son 3 horas. 1 hora y media, paramos, 1 hora y media, llegamos a Adades. Bueno, y luego de 1 hora y media de camino llevamos. 1 hora y media de camino llegamos a nuestra primera parada del día de este tour. Estamos en las montañas del Atlas y esta parada es básicamente para ir al baño y tomarse una foto. Creo que hay como un restaurante y hay vista a la montaña, así que vamos a ver qué tal está esto por aquí. Bueno, y desde esta primera parada ya pueden comprar sus souvenirs. Por aquí está la señora ya gastándose los dirhams. Son imanes para la nevera, están súper lindos. Miren. Cuando aquí la señora el té de menta por primera vez. Muy rico. Muy tradicional. Muy tradicional, muy rico. Pruébalo, ¿eh? Ayuda a quitar el sed. Ah, dice que te ayuda a quitarle el sed. Ahora nos encontramos en nuestra segunda parada de este recorrido, amigos. Aquí estamos y lo que ven a mis espaldas son las montañas
montañas del Atlas. Y bueno, estamos ahora mismo a 2000 metros de altura y quiero que sepan que se siente el cambio de clima, hay bastante brisa acá y el guía nos estaba comentando que estas montañas es lo que separa tipos de clima en Marruecos, en Marrakech. Y tenemos de un lado el clima tropical y del otro lado tenemos el clima árido del desierto. Y bueno, sí, estas montañas básicamente separan a Marrakech del desierto. Y la vista desde aquí está muy linda. Bueno, y seguimos ahora en nuestra siguiente parada, ya almorzamos, nos llevaron a un restaurante como que la agencia, ellos ya tienen los sitios donde te vas a parar, a comer y hacer todo este tipo de cosas, así que ya todo está muy bien planificado, allí comimos y ahora estamos caminando con otro guía que nos va a llevar a conocer un poco de un pueblito aquí muy tradicional y que además es un pueblo muy famoso, porque grabaron varias películas en este lugar, así que ya nos vamos a enterar un poco más de qué se trata, cómo es y les voy a ir contando. Y me he fijado que la mayoría de pueblitos y todas las zonas cuentan con su mezquita, miren, y lo particular es que todas tienen como el mismo diseño, esa misma torre que ven ahí. Bueno, obviamente varía dependiendo del tamaño, pero sí se parecen muchísimos todas. Ain Ben Haddou es una famosa ciudad fortificada en Marruecos, situada en la región de Ouarzazate. Es conocida por su arquitectura de tierra y ha sido escenario de muchas películas y series de televisión. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, debido a su importancia cultural e histórica, así como por su arquitectura única, ya que está construida principalmente con adobe, un material de tierra cruda mezclado con paja y agua. Sin duda, un ejemplo impresionante de construcción de tierra en la región. Y está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de modificación. Ain Ben Haddou ha sido el escenario de muchas películas y series famosas. Su impresionante paisaje ha atraído a cineastas de todo el mundo. Películas como Gladiator, El Príncipe de Persia, La Momia y la famosísima serie Game of Thrones, por nombrar algunas de las más notables producciones audiovisuales. Hoy en día es un destino turístico popular del país donde podrás explorar sus callecitas y sentirte dentro de una película. Y ya estamos aquí adentrándonos a este pueblito muy antiguo y bueno, el sol está súper fuerte, así que yo me compré esto para que me proteja un poco los hombros porque de verdad que está súper caliente y no me puse protector solar. Los viajeros, los culpables de que estemos aquí en este viaje. Pariendo, subiendo. Vienen pariendo. Ahora estamos aquí para que vean el postal del pueblo, se ve más bonito. Y más adelante tenemos más lugares, más spots de fotos. Tuvimos el privilegio de contar con un guía que, además de hablar muy bien español, era local de la zona. Uno de los datos curiosos que el guía nos comentó es que muchas veces la gente del pueblo participa también en las películas como parte del trascámara o como extras. Así que allí donde lo ven, él ha sido parte de varias películas, ha trabajado como extra y es una manera de las productoras audiovisuales ofrecerle como un empleo a la gente local y así poder tener ingresos extras.
Otro dato curioso es que dentro del pueblo ya viven muy pocas familias, ya que se han ido mudando o migrado a la zona más cercana, que digamos que es la parte moderna, donde se encuentra la carretera y la vía principal. Así que ya este pueblo queda como parte histórico, y aunque siguen siendo los mismos propietarios, porque no se pueden, digamos que, vender estas casas ni nada, las familias viven del otro lado. Aprovecho para preguntarte qué te está pareciendo hasta los momentos Marruecos. ¿Es un país el cual te gustaría visitar? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, y quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, dándole clic al botoncito rojo que aparece debajo de este video. Me ayudarías y me motivarías un montón. Así que también regálame un like. Amigos, ahora estamos haciendo una parada muy estratégica para recargarnos de provisiones para el desierto, y es que, como saben, el alcohol aquí no lo venden en todas partes, así que los chicos aquí de los guías se pararon en un supermercado para que el que quiera comprar algo de alcohol, aquí venden para los turistas. Así que nada, aquí la gente se está armando para el desierto, estar preparados. Uy, huele rica. Esto es l'alambic pour la distillation de l'agua de rosas, del 15 de abril jusqu'à le 30 de mayo y finish. Este tiempo no tienes rosas, ¿vale? El agua caliente sobre el fuego, los pétalos de rosas y el agua frío, ¿vale? Los que tienes muchas contracciones, aquí cambiar la vapor por el tuyo. Tienes que secar en frío y après il y a la destilación del agua de rosas natural. Esto mejor por beber los alcohólicos, por demaquillar la cara por la mujer, por los ojos con mucho calor, ya tienes la energía. La preparación de salada, la preparación de cookies, y por los niños los para la cabeza, el descuento la fiebre. ¿Cómo para los niños la cabeza? Sí, la cabeza. Bueno, descuento la fiebre. ¿Ven? Para la fiebre. Esto es la corteza del árbol de nueces. Un poquito como un chicle por pasta de dientes. Esto de rosas popurrí, bueno por te a la menta, por el armario tenéis la ropa, por la ducha, la cocina, la cuchilla, todo. Ven aquí por probar. ¿Quieres probar el agua? Toma. Ya yo probé el agua, a mí me echó ya en la cara. El agua sí me Toma agua de rosas, toma, amiga. Agua de rosas. Toma bien. para el video. También se puede beber Sí, el agua de por rosas. beber natural. El camino es largo y cada vez nos íbamos acercando más a nuestro hotel donde pasaríamos esta noche. Pero primero hicimos una parada en los Dedos del Mono, una montaña rocosa que por su forma muy particular dicen que se simula a los dedos de un mono.
Y así terminó nuestro primer día de viaje, un largo viaje. Llegamos al hotel, tuvimos la cena, compartimos un rato y luego a descansar para el día siguiente, salir desde muy temprano. Buenos días amigos, y hoy estamos ya más cerca del desierto y bueno, amanecimos en esta belleza de hotel. Miren este paisaje que tengo a mis espaldas, wow, son las rocas y se trata del Valle de Dades. Es aquí donde pasamos la noche para poder continuar el día de hoy el viaje hacia el desierto. Estamos aproximadamente a unas 4 horas de donde será nuestro destino final para pasar una noche muy especial en medio del desierto del Sahara. Así que ahora vamos a desayunar para seguir rumbo al desierto. Y ya llegamos a nuestra primera parada del día, amigos, y nos encontramos en las gargantas de aquí del Valle de Dades. Y wow, este lugar está espectacular. Miren qué belleza, por aquí atraviesa un río y lo que nos rodea son unas gigantescas montañas rocosas. Y bueno, nos sorprendió de que está haciendo como frío en este lugar y no estábamos preparados para esto, ya que bueno, obviamente hay calor. Pero sí, el clima cambia bastante dependiendo de qué parte de las montañas te encuentres. Y aunque ya estamos más cerca del desierto, y bueno, obviamente son las 8 de la mañana, así que pega su brisita y su frito sabrosito. Y a medida que avanzábamos en nuestro recorrido, el clima se hace cada vez más árido, lo que nos indica que estamos muy cerca del desierto. Pero primero lo primero, y para ir al desierto obviamente necesitábamos preparación, así que miren ahora lo que nos espera. Hola. Salam aleikum. Bienvenidos. Ven aquí, chicas. Gracias. Estamos. Toma, ahí es para la foto, ¿ok? Ah, para la foto. Sí. Luego comprar que queremos, ¿ok? Aquí nos van a prestar unos trajes para las fotos. A ver, para mí, cualquiera. Negro, negro, ese para mí. Azul, pero los azules se lo dan a los... Aquí hay otro, mira. Pero Ella quiere azul. Ponle este. pero de... Uno grande, azul. Ah, mira, ese. Está bonito. Los grandes que los azules le dan a los grandes. Ah, ok. A ver, ese azul está más bonito. ¿Qué? Para estaba viendo otro. A ver. Bueno, al fin esta gente nos va a dejar probar nuestra ropa. A ver. Ya va. ¿Y esta? Sí. ¿Para atrás? Ese no, me gusta más negro. Dorado. Dorado. Oh. Y a ver. Mira qué Aquí un árabe, el propio árabe. Wow. Mira. A ver.
la experta, ella es la experta. ¿Estás mejor? Ahora sí, está más cómodo. Bolsa. Que se me caía. Bueno, y ahora sí estamos listos, vestidos para tomarnos todas las fotos ya con estos trajes. Increíble, esto fue todo muy rápido. Estos trajes nos los están prestando aquí para la foto y luego si queremos comprar algo ya es a nuestra elección. ¡Bienvenidos a Marruecos! Termina con ella. Bueno, y como parte aquí también del servicio nos hicieron henna totalmente gratis. Las chicas de aquí que nos vistieron, bueno, nos ayudaron para obviamente venderte también. Yo me compré este turbante y aproveché también de hacerme la henna. Es primera vez que me hago esto y quedó súper lindo. Además me escribió mi nombre en árabe, miren, pueden creerlo. Y ahora estamos en nuestra parada para comer y estoy viendo que es tipo buffet, así que vamos a ver con qué nos encontramos aquí porque yo sí estoy sufriendo un poquito con el tema de la comida. Seguimos nuestra ruta y como pueden ver el paisaje se va haciendo más árido. Como dato curioso, estuvimos muy cerca de la frontera con Argelia, ya que limita con un pequeño pueblo llamado Merzuga que se encuentra en pleno desierto del Sahara y tiene frontera con dicho país, aunque no está habilitada. Y finalmente, luego de 2 días de viajes, amigos, nos acercamos y estamos entrando oficialmente a las dunas del desierto del Sahara. Ya desde aquí, desde este momento, podíamos ver al fondo las dunas y de verdad que estábamos demasiado emocionados. Tengo que destacar la atención de los guías que de verdad que hicieron que este momento fuera súper especial. Pues llegamos al Sahara. Si quieren, meter la piscina tienen 1 hora para aprovechar, ¿vale? Alguien que quiere actividades, de aquí 1 hora. Vosotros queréis lo del buggy, ¿no? Amigos, es oficial, llegamos al desierto del Sahara y bueno, actualmente estamos en un campamento como a la entrada del desierto, es como la puerta al desierto. Aquí vamos a pasar un rato, miren esta maravilla de piscina que tenemos aquí con vista a las dunas y bueno, aquí vamos a estar durante un rato hasta las 5:30 de la tarde que nos van a venir a buscar para cambiar de transporte y esta vez nos vamos a subir a los dromedarios que nos van a llevar directamente hasta el campamento donde vamos a pasar esta noche. Así que nada, este lugar está súper espectacular, así que estamos disfrutando. Lo malo es que el agua de la piscina está helada y aunque el calor está súper fuerte, el agua igualito está imposible de meterse.
amigos, llegó el momento más esperado de todo el viaje. Y bueno, estamos ya acercándonos a nuestro próximo medio de transporte. Y se trata nada más y nada menos que de los dromedarios aquí en Marruecos, en el desierto del Sahara. Ya están listos aquí esperándonos a nosotros. Miren qué belleza esto. A ver, están tranquilitos, qué bellos. Aquí está nuestro guía, el encargado de llevarnos hasta el campamento con los camellos. Sí, son tranquilos, ay Dios mío. Qué lindo. Con la cola. Por la cuerda, ¿no? Ajá. Por la cuerda. Ajá, te agachas. Agárralo. Ay, lindo chico. Saluden, adiós. ¿Qué? Bueno, y aquí vamos ya en nuestros dromedarios. ¿Vas bien? Sí. Súper bien, de camino al campamento. Viajar en dromedario por el desierto del Sahara es una aventura única. Te sumerges en paisajes impresionantes y experimentas la inmensidad del desierto, junto con la adrenalina de estar encima de un dromedario a 2 metros de altura, como han viajado los nómadas a lo largo de los siglos. Desde el silencio del entorno hasta el contacto con la cultura local, cada momento es inolvidable. La sensación de estar en un mundo aparte hacen de esta experiencia algo verdaderamente mágico. Good. Hermoso. Miren qué belleza. Ajá, así. Hola, chico, lindo chico. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Miren este amiguito que tengo aquí a mis espaldas. Este fue el encargado de traerme hasta aquí, hasta el desierto, hasta el medio del desierto. Ahora estamos disfrutando del atardecer. Miren qué espectáculo este atardecer en medio del desierto del Sahara, increíble. Amigos, no saben qué experiencia tan increíble estar aquí en este lugar. Y bueno, nos trajeron los camellos hasta aquí, ahora estamos disfrutando de ver el atardecer y aparte hicimos el sandboard, que es lanzarnos en las tablas de arena y fue increíble, pero cansa un montón. Miren lo que está llegando aquí a mis espaldas, los boogies. Bueno, estas son actividades que tienes que pagar aparte, que no están incluidas en el paquete, pero que sin duda valen muchísimo la pena.
sabroso se ¿Qué tiraron. te ha parecido la experiencia? Un espectáculo. Esto más nunca. ¿Lo Bellísimo. recomiendas? 100%, una belleza. Una experiencia. Sí. Ajá, un país, unas costumbres, la comida, la gente muy amable, muy bello, bello paseo. Y bueno, esta actividad de los buggies no está incluida en el paquete. Cuesta 120 euros si quieren subirse y dar el recorrido por el desierto. Pueden subirse 2 personas por este precio. Bueno, esta vez yo no lo quise hacer ya que estoy con mis padres y la verdad me parece un poquito costoso, pero si vengo en otra oportunidad seguro que sí lo voy a hacer. No tengo batería en el teléfono. Bueno amigos, y ya estamos en nuestro campamento. Aquí vamos a pasar esta noche en medio del desierto, pueden creerlo. Y miren, estamos en una de las habitaciones. Aquí hay de todo lo que ustedes necesitan, lo básico y necesario. Miren, esta es una habitación que nos dieron, nosotros somos 3 personas. Y miren que está todo bien bonito. Bueno, perdonen el desastre porque ya nos bañamos, nos arreglamos, pero para que vean cómo son las carpas. Y bueno, está todo súper cómodo. Miren ahí, alfombrita para no llenarse de arena. Bueno, estamos ahora en la cena, aquí en pleno campamento, y sigue llegando gente, siguen llegando otros grupos. Y lo que escuchan al fondo es la música de los bereberes en vivo y en directo. Así que nada, esta noche tendremos como una fiesta al estilo berebere, a la antigüedad, todo muy típico y tradicional. Así que nada, nos lo estamos disfrutando muchísimo. Bueno, y antes de despedirnos del desierto, estamos aquí agarrando un souvenir, y qué mejor que la propia arena de este lugar. Y es que venden estos frasquitos chiquiticos que los puedes rellenar con un poquito de arena para que te lleves un bonito recuerdo de este lugar. Y aunque el tiempo que pasamos en el campamento fue bastante corto, así que no pude grabarles mucho que digamos, aquí pueden ver un poco de cómo eran las carpas, las entradas a donde dormimos. Estos eran los baños, son espacios como comunes.
Esta digamos que es el área central y aquí adentro es el espacio donde sirven las comidas. Aquí estábamos entrando para desayunar bien temprano antes de que comenzara nuestro largo viaje de regreso a Marrakech. Debo decir que todo el personal del campamento se portó súper bien, siempre estaban pendientes de todo, súper amables si necesitábamos algo. Así que sin duda, si tú estás pensando visitar Marruecos y hacer este mismo recorrido, te recomiendo muchísimo la agencia Viaje en Marruecos, ya que están súper organizados y bueno, tienen muy buenos precios también. No lo dudes en contactarlos, los pueden seguir en Instagram y allí los llevará al WhatsApp. Y aquí llegó el momento de despedirnos del desierto y comenzar nuestro largo viaje hasta Marrakech. La verdad que de regreso no hicimos casi paradas, solamente para comer e ir al baño, estirar las piernas, pero en realidad el último día ya no vimos nada como turístico como tal, sino tratamos de llegar directamente a Marrakech. Marruecos es un destino que sin duda deja huellas en el corazón de quienes lo visitan. Debo confesar que nunca antes se me había ocurrido visitarlo, así que tengo que darle el crédito a mis padres, quienes fueron los que me promocionaron este destino y finalmente lo logramos y así pudimos compartir y celebrar sus 50 años de matrimonio. Me encantaría regresar y pasar más días en el desierto porque la verdad es muy divertido. Y antes de despedirme de este video que se ha hecho un poquito bastante largo, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dándole clic al botón rojo que aparece debajo de este video y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando, porque todavía queda mucho más por recorrer en este hermoso país. Así que en el próximo video estaremos recorriendo la hermosa ciudad de los techos rojos, Marrakech.